Soy Luis Carballosa. Como os anuncié, hoy comienzo una serie de devocionales basados sobre el libro de los Hechos. Este libro es reconocido como un libro histórico en el sentido de que su contenido tiene que ver fundamentalmente con la historia de la Iglesia tal como comenzó y se describe ese comienzo en el capítulo 2 de este libro de Hechos, el día de Pentecostés. El autor de Hechos fue el médico amado Lucas, el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre. Podría decirse que el Evangelio de Lucas es el tomo 1 de su obra, mientras que el libro de Hechos es el tomo 2. El nombre o la designación Hechos de los Apóstoles comenzó a usarse con ese título por el año 150 de la era cristiana. Es decir, a partir del año 150 de la era cristiana, a este libro se le llama Hechos de los Apóstoles. Antes solo se le llamaba Hechos. Lucas, el médico amado, escribió este libro por el año 64, quizá entre los años 64 al 66. Es decir, el libro abarca desde el comienzo, desde el inicio de la Iglesia en la tierra hasta el capítulo 28, que tiene que ver con el ministerio del apóstol Pablo y el tiempo que pasó en la cárcel en Roma, de donde posiblemente salió y fue a España, donde estuvo ministrando por algún tiempo. Luego, al regresar, o tal vez en la misma España, fue arrestado, llevado a Roma y decapitado. Este libro de Hechos, quizá mejor sería llamarlo Hechos de Jesucristo, porque en el libro se relatan, se registran las cosas que Jesucristo hizo a través de sus siervos, los apóstoles, y por medio del Espíritu Santo. Dice el versículo 1 del capítulo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese primer tratado es el Evangelio según Lucas. Y allí Lucas registra el comienzo del ministerio de Cristo hasta su muerte y su resurrección. Y aquí alude a ese primer tomo, a ese Evangelio, cuando dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día
en que fue recibido arriba, su ascensión a la gloria, su regreso al Padre, después de su muerte y de su resurrección, y haber pasado 40 días con sus discípulos enseñándoles cosas muy importantes. Hasta el día, dice el versículo 2, en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los apóstoles fueron escogidos por el Señor Jesucristo. Nadie que no hubiese sido escogido por el Señor Jesucristo era un apóstol en el sentido en que esos 12 hombres fueron escogidos y designados por Cristo. Uno de ellos cayó, como sabemos bien, Judas el Iscariote, pero luego, más adelante, hemos de ver que en el capítulo 9, el Señor salva a Saulo de Tarso y lo designa apóstol a los gentiles. Dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. El texto dice indubitables, irrefutables, convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver en este contexto con la proclamación del Evangelio, tiene que ver también con la iglesia, tiene que ver con los apóstoles escogidos para llevar a cabo la evangelización, tanto de judíos como de gentiles. Y añade el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, es decir, la promesa procedente del Padre. Ahí hay un genitivo de fuente, la promesa que procede del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esta es la promesa, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese dentro de no muchos días se refiere al acontecimiento del Pentecostés que se narra en el capítulo 2 de este libro. Esta es la breve introducción, versículos del 1 al 5, que aparece aquí en el libro de Hechos o de Hechos de Apóstoles, como muchas veces se le llama a este libro, porque en realidad, aparte de la mención que se hace de los apóstoles en el capítulo 1, en el resto del libro solo se mencionan a 4 de los apóstoles del Señor. De manera que un buen título para el libro sería Hechos de Apóstoles. Es el mejor nombre o designación, o quizá Hechos de Jesucristo. Queridos hermanos y queridas hermanas, os desafío a que leáis repetidas veces este libro a manera o a medida mejor que lo estudiamos juntos, capítulo tras capítulo, párrafo tras párrafo, versículos tras versículos, que veamos lo que el Espíritu Santo hace por medio de sus siervos en la iglesia.
Que Dios os bendiga a cada uno de vosotros en el estudio de este libro de los Hechos. Amén y amén.